Cada vez más tenemos que estar involucrados con la red de redes, con Internet. Pero no solamente observando o intercambiando mails o mensajes, sino también transaccionando, haciendo consultas, transferencias bancarias, pagos, compras, cobrar para empresas que venden por Internet. ¿Cómo operar más seguro? ¿Cómo manejarnos más seguro? De esto vamos a hablar con Duilio Bruccini después del auspicio. Brinco, servicios profesionales. Respuesta personalizada según la necesidad de cada cliente. Más de 20 años de experiencia y capacitación. Asesoramiento y servicio técnico profesional. Lisandro de la Torre 76. Teléfono 453-0962. 461-0711. En la web www.brinconet.com.ar. Hola Duilio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alberto. Bueno, esto, por lo menos para quienes no somos nativos digitales, en el cual me incluyo, siempre tenemos la gran inseguridad de saber, bueno, ¿es seguro Internet? ¿Qué recaudos tenemos que tomar? Sobre todo en el tema de compra y venta, que cada vez más tenemos ofertas de productos, de servicios de Internet. Sí, convengamos la primera aclaración, el comercio electrónico hace muchos años que ya existe. Con todo este tema de la globalización y la penetración de la tecnología, cada vez se incorpora más y cada vez las presiones son más a llevarnos a este tipo de transacciones. Así como la tecnología aumenta, también aumentan las medidas de seguridad y también aumentan serían las medidas negativas o los potenciales ataques que pueden llegar a sufrir. En general, hoy son seguros, pero dependen en un alto grado de los usuarios que lo utilicen y de la capacitación y de la atención que le presten a este tipo de medidas. O sea, digamos, no es para tomarlo a la liviana, es una herramienta muy interesante, muy ágil, muy eficiente, pero digamos hay que tomarla con atención, tomar los debidos recaudos como usuario, digamos. Claro, esa sería la idea. Normalmente es muy difícil que una página de un banco tenga algún problema, pero sí nuestra propia computadora o nuestro sistema para ingresar, hay una serie de engaños que se le pueden utilizar a los operadores que le pueden llegar a traer algunos problemas. Por ejemplo, se están recibiendo mails, que son mails por supuesto no solicitados, en donde dice informe su nombre de usuario clave porque estamos actualizando la base de datos del banco. En ninguna de las ocasiones hay que responder este tipo de mail. Estos engaños utilizan mucho lo que se llama ingeniería social. La gente entra por curiosidad o por ser servicial y contestar y está brindando a una persona, a un desconocido, un nombre de usuario y una clave con la cual puede llegar a accederle a sus cuentas, a su perfil, a hacer todo tipo de transacciones. Es decir, así como hay gente que está pensando positivamente en generar servicios y transacciones, hay gente que está pensando negativamente en cómo tomar base de datos o capturar de alguna cuenta algún fondo. Esto es real, digamos, existe. Por lo general, la gente que piensa en la parte negativa se dedican exclusivamente a eso. O sea, están todo el día pensando cómo pueden hacernos caer en una trampa. Por ejemplo, vienen mail como si los mandaran los bancos y tienen cambiada una letra. Por ejemplo, banco, vamos a nombrar alguno, sí. Banco Nación, y el mail dice Banco Nación con S. Y la gente no le presta atención y entra al link, o sea, hace clic en la dirección esa, y esa dirección lo lleva a una página que es una imitación del Banco Nación, pero el único objetivo que tiene es guardar su contraseña, su nombre de usuario y contraseña, para después, posteriormente, usarla para hacer algún daño. Hoy, principalmente, lo que estamos recomendando es todo el tema de seguridad antivirus. La mayoría de los antivirus, teniéndolos actualizados permanentemente, digamos, la mayoría de los de primera línea, se van dando cuenta, van advirtiendo al usuario de estos procesos y bueno, permite evitar que se caigan en estas faltas. Pero no hay ninguno que sea 100% infalible si no tiene la colaboración del usuario. Es decir, para ir repasando, prestar mucha atención a los mensajes que llegan, no contestar automáticamente, sino analizarlos, ver bien desde quién llegan y tener muy actualizado todo lo que es el antivirus, porque, digamos,
los antivirus, como surgen virus nuevos, a ver si me equivoco, hay que permanentemente actualizar en términos de defensa, digamos, del equipo a virus nuevos que puedan surgir. Exactamente. Y hoy, viendo principalmente para empresas, el software legal siempre tiene la idea de que es caro. Hoy las empresas tienen la posibilidad, no es caro mantener licencias actualizadas de antivirus que duran un año, por ejemplo. Entonces, y eso sí nos asegura una actualización permanente, una investigación en todo tipo. Tanto estas empresas se dedican todo el tipo viendo qué cosas nuevas sale para contrarrestar eso. Entonces, eso yo creo que para las empresas en principal es fundamental. Y bueno, después los usuarios evaluarán qué les conviene o no. ¿Hay algún otro consejo o alguna otra recomendación, digamos, a tener en cuenta, además de esta que estuvimos conversando? No, principalmente en lo posible cuando se navega por internet, no hacer clic en los vínculos que nos mandan a otras páginas, a páginas bancarias, sino escribir en forma manual las direcciones, porque esos vínculos por ahí, por más que digan un nombre, redirigen a un lugar que realmente es un lugar falso. Esas son fundamentales, y prestar atención y bueno, tener las medidas de seguridad dentro de la PC en forma actualizada. O sea, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en una transacción normal, habitual de un comercio, uno si va a recibir un cheque toma las precauciones de que el cheque no sea robado, de que tenga cierta referencia y todo. En la parte electrónica también hay que manejarse con otro tipo de recaudos, pero hay que tenerlos lo mismo. Muy bien. Una pregunta. A veces hay páginas cuando uno compra por internet que viene con algún tipo de certificación de que es una transacción segura. ¿Existen certificaciones, empresas que certifican que determinadas páginas generan una transacción segura, o esto es un sellito que se ponen a algunos para, digamos, generar más confianza? No, en general hay empresas que se dedican a emitir certificados digitales. Si uno navega o está en uno de estos sitios seguros, tiene dos cuestiones para darse cuenta. Lo primero, que en la parte de la dirección, todas que empiezan HTTP y las seguras son HTTPS de seguridad. Y a su vez en la parte de abajo, en la barra de la parte inferior, tienen un candadito. Si uno hace clic en ese candadito, ahí eso le muestra todos los datos del certificado digital, que quiere decir que esa página pasó por ciertos controles y que es segura. Son pequeños detallecitos que uno le puede prestar atención para tener esa garantía. Porque en realidad, y de alguna manera apoyando la desconfianza que muchos tenemos, porque las estadísticas lo dicen, digamos, que la gente desconfía mucho, uno pone mucho en juego, digamos, no solamente valores, porque a veces está pagando con tarjeta de crédito, número de documento, datos personales, datos de tarjeta de crédito, que en la medida que no haya cierto respaldo y seguridad, esto, digamos, puede generar un gran dolor de cabeza en el futuro. Sí, convengamos, hoy recién hablabas de estadística, el 28% de los argentinos piensan que no es seguro hacer este tipo de operaciones en internet. El índice no es tan alto de problemas que hayan, y casi todos los problemas son de errores humanos, más que de una transacción. Entonces, hay como un mito de que todo este tipo de operaciones son complicadas, son complejas, pero en realidad son bastante seguros si seguimos estas precauciones. Muy bien, vamos un poco al tema de los bancos, porque hemos hablado de páginas para comprar, para vender, para recibir pagos, pero los bancos cada vez más permiten transacciones, transferencias vía internet. Esto es una gran facilidad para los empresarios, pero también, digamos, hay que acostumbrarse a la metodología y esta debe ser segura. ¿Los bancos tienen todas las normas de seguridad para poder hacerlo? Por lo general, se supone que son las líderes en tener este tipo de seguridad. Como vos decías, hoy cada vez se está utilizando más todas las operaciones de home banking y este tipo de operaciones. A su vez, los bancos, al margen de las consultas habituales de saldo de movimiento, cuando ya se va a pasar a hacer alguna transacción, cada banco tiene sus convenios con lo que podemos llamar empresas o redes mayoristas de este tipo de operaciones, como son Banelco, Redlink, Interbanking. Este tipo de empresas que están acostumbradas y de hace años que manejan lo que es cajeros electrónicos, ese tipo, entonces son bastante eficientes en lo que es decir, subcontratan el servicio, el banco, de empresas que específicamente se dedican a esto, ¿no?
se puede ver que, por ejemplo, hay 4 o 5 bancos que utilizan Red Banelco como su motor sería para este tipo de transacción. Otros usan Redlink, también los usuarios se pueden afiliar a Interbanking. Cada uno tiene sus medidas de seguridad en función de lo que fueron creando convenientes. Hay distintos métodos para ir poniéndole trabas a un posible engaño. Algunos serán o opinarán que son más seguras u otras, pero en general son bastante seguras. ¿Qué pasa? Todas las medidas de seguridad van en contra de la productividad. O sea, si yo para hacer una transacción le pido 10 claves, es muy difícil que eso se pueda hackear o se pueda engañar. Ahora, si con una sola clave nosotros podríamos consultar todo, hacer todas las transferencias sin límite, todo eso, sabiendo un dato ya podemos emitir los engaños. Duilio, acá trajiste algunos elementos. ¿De qué se trata esto? ¿Esto es una tarjeta? ¿De qué se trata esto? Algunos de los bancos... Esto es una tarjeta como una tarjeta de crédito, digamos. La mostramos del reverso porque tiene un nombre de un banco del otro lado. Sí, allá hay varios bancos, incluso la mayoría de los que operan en Villa María. Esto es una tarjeta de coordenadas. Normalmente se utiliza esto, es una adicional de una certificación cuando uno va a hacer una operación, una transferencia o algo. Entonces en ese momento le pide 2 códigos de esta tarjeta de coordenada que es personal y que se utiliza, está relacionado. Entonces uno tiene que agarrar la tarjeta, tiene una fila y una columna, entonces ingresa manualmente los números que están en esa fila y en esa columna. Eso es aparte de la clave, de la contraseña individual de cada uno, aleatoriamente va pidiendo estos 2 datos para confirmar que realmente la persona que está haciendo la transferencia es la que realmente esa cuenta, la autorizada. ¿Qué pasa? También hay, por ejemplo, dando vuelta un mail que pide engañosamente que pida los 81 dígitos de la tarjeta coordenada, entonces para que después poder engañarlo. Entonces también es recomendable, en ninguno de los casos hay que cargar todos los números juntos de la tarjeta esta. ¿Y esto, Duilio, de qué se trata? Este es un token, se le llama, es un dispositivo de clave dinámica. Esto lo está utilizando, por ejemplo, Interbanking, además de la clave y el nombre de usuario individual. En el momento de ingresar a realizar una operación, el sistema pide una clave dinámica, esto se presiona un botón y ahí aparece un número de 6 dígitos que hay que ingresarlo en la operación. Este número está relacionado también con un usuario y con un momento determinado para que se pueda validar con la empresa. Esto es una cuestión muy segura que bueno, el que tiene esto tiene que saber exactamente el nombre de usuario y la contraseña de la persona, y el que tiene el nombre de usuario y contraseña y no tiene esto tampoco le serviría para... O sea, son claves en los 2 casos, son medidas de seguridad que son adicionales a las habituales. Duilio, ¿te queda algo por agregar? Seguramente mucho más, pero se nos terminó el tiempo, no sé si queda algo pendiente importante que quieras comentar. No, la tendencia que cada vez más va a haber operaciones de este tipo, se está utilizando mucho ya todo lo que es banca móvil, desde celulares, las medidas de seguridad. El monedero que en algún momento vamos a hablar. También el monedero electrónico. Y todas estas, las medidas de seguridad son todas muy similares. Hoy hay antivirus para celulares, entonces todas las precauciones que se puedan tomar nunca están de más. Por ahí tampoco hay que estar viviendo con temor, más que tener algunos cuidaditos. Y la tendencia que cada vez más ha aumentado, los movimientos han aumentado muchísimo. Se espera que, por ejemplo, en el 2014 se muevan por banca móvil 63.000 millones de dólares. Y bueno, esas cosas, que la tendencia es así, es una cosa que llegó para quedarse y cada vez se va a ir avanzando más en la gente. Gracias, Duilio. No. Lo cierto es que tenemos tanta cantidad de claves en la cabeza. Yo particularmente ya tengo que empezar a notar, porque hay claves para todo, ¿no? Cada vez más hay que hacer operaciones, consultas vía internet para un montón de relacionamientos que uno tiene, no solamente banca, sino algunas otras actividades, y los códigos y las claves son cada vez mayores. Y ese es el tema, que normalmente se aconsejan no anotarla, pero también se aconseja no tener para todas las entidades, para todas las cosas la misma clave. Entonces la cabeza tiene un límite que no se puede. Gracias, Duilio. Nosotros no nos queda más tiempo, nos despedimos hasta un nuevo programa de semana a semana, como siempre, los jueves a las 22, sábados a las 14 horas y los domingos a las 20:30. Nos vemos la semana que viene. Chao.
guess I didn't know. I guess I didn't know. I guess I didn't know. I guess I didn't know.